Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast La riqueza en lo simple. Hoy quiero reflexionar sobre la necesidad de tener respuestas. Yo tengo una mente que necesita tener respuesta a todo, en el sentido de que cuando algo me pasa, quiero saber por qué. ¿Por qué? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Por qué lo estoy viviendo? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me pasa a mí? No desde un lugar de víctima, pero sí, como sé que todo pasa por algo, creo más en las sincronías que en las casualidades. Sé que todo tiene una respuesta, entonces siempre trato de encontrar ese por qué. Y el 90% de las veces probablemente lo encuentro, pero hay otros momentos donde he tenido que esperar, donde no encuentro la respuesta tan rápido. A veces se demora 1 mes, 2 meses. Este año encontré la respuesta de algo del año pasado, o sea, 1 año después entendí por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Entonces he aprendido a tener paciencia con eso. Bueno, y debe haber un porcentaje que nunca sé por qué pasa, solo pasa y hay que vivirlo y disfrutarlo y algún día tendrá sentido. Pero si tienes una mente similar a la mía, que siempre quieres saber por qué pasan las cosas y te gusta indagar en el pasado, repetir una conversación, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que repetía la conversación, es como me dijo esto, debía haberle dicho eso, debía haberle dicho otra cosa, ¿por qué me dijo esta frase? Y al final la terminamos tergiversando y poniéndole nuestro significado a la conversación. Entonces es importante dar el tiempo para que esas respuestas lleguen y entendamos las cosas que nos pasan. También vamos mucho como que queremos ir a vidas pasadas, a entender, a saber qué hicimos, qué fuimos, pero esas respuestas a veces llegan y es más que nada para entender algo que estamos viviendo ahora. No tenemos que saber todo lo que hicimos en alguna vida anterior solo por el chisme y como por saber que fui, o por el ego que quiere saber si tuvo mucho dinero, si fue pobre, si fue prostituta, si fue reina o rey. No es necesario. Cuando estamos abiertas a esas respuestas, sí nos pueden llegar algunas imágenes o algunas frases para entender lo que estamos viviendo. Por ejemplo, hace un tiempo viendo una serie me di cuenta de probablemente cómo fui pobre en otra vida, porque bueno, estaba mejorando toda mi relación con el dinero, saliendo de una crisis financiera, entendiendo por qué hacía algunas cosas, y desde ahí entendí mi apego a lo material, que siempre había acumulado cosas materiales, que además tapaba vacíos emocionales comprando cosas. Así fue como me endeudé, que eso lo tuve que cambiar y entender desde dónde venía, por qué nos comportamos así, porque siempre hay una herencia o hay un patrón que estamos repitiendo. Entonces yo ya venía trabajando todo eso, pero sin entender mucho desde dónde venía. Bueno, sabía que por el lado de mi familia estaba esto también de acumular cosas materiales, entonces uno dice, bueno, es de ahí, se heredan los comportamientos al final. Pero un día viendo una serie, un personaje que era muy pobre recibió de regalo unos zapatos. Y no, ¿por qué no tenía zapatos? O estaban todos rotos, entonces le regaló a alguien zapatos nuevos. Y esta persona no los ocupó, sino que los guardó. Como esto para ocasiones especiales, solo a veces porque se podían romper también. Entonces, en vez de ocuparlos y ya desechar los viejos y ocupar los nuevos, los guardó y no los ocupaba, como para que no se rompieran también. Y lo sentí muy yo. Yo también tenía esa actitud con algunas cosas, como que las guardaba. De hecho, ya había botado un montón de cosas que no ocupaba, que tenía guardadas hace mucho tiempo, maquillaje, zapatos, vendí muchos zapatos que nunca ocupé o que ocupé una vez. Y cuando vi eso fue como un flash de tener esa imagen de yo misma siendo así. Entonces probablemente en un momento pasé por esa misma escasez de no tener, de ser muy pobre y no tener, y cuando tenía algo lo cuidaba mucho para que no se
gastara o no se perdiera o no se rompiera. Entonces, más allá de estar buscando siempre la explicación, como que de a poco y cuando menos lo esperamos va llegando la explicación de por qué vivimos ciertas situaciones o por qué somos como somos o por qué tenemos actitudes que nunca hemos cuestionado. Así que luego de eso empecé a ser más consciente todo ese cambio. Ya había botado algunas cosas, o había regalado, o las había vendido, pero lo que siento que el cambio que se ha hecho después de eso fue que ya no acumulo cosas. Como me encanta ahora botar y deshacerme de cosas, como que antes una vida minimal era algo muy lejano para mí, pero ahora es como que lo necesito, tener todo despejado, tener lo justo, solo lo que ocupo, no gastar de más. Y no solo por no gastar de más, sino que por no tener ocupado ese espacio dentro de la casa con algo que no estoy ocupando. Es como que si esto no lo ocupo, si no lo he ocupado en una semana, si no lo he ocupado en un mes o si no lo ocupo una vez a la semana por lo menos, es algo que definitivamente no necesito y como que ya no quiero y trato de deshacerme de eso rápidamente. Entonces ya no necesito guardar cosas para que no se gasten o no se rompan. Y para mí ha funcionado mucho en la relación que tengo ahora con el dinero, que atraigo más dinero. Bueno, estoy generando más dinero de lo que generaba antes, hace 1 o 2 años. Así que si eres de las que necesitas saber por qué pasan las cosas, te digo que paciencia, las respuestas llegan. Hay que seguir viviendo, seguir haciendo cambios hacia donde te guíe tu corazón. Y cuando menos lo esperes va a llegar ahí la respuesta a tu por qué. Pero estar repitiendo y repasando constantemente el pasado o querer buscar ahí nos hace estancarnos. Así que es mejor poner foco en el presente con visión hacia el futuro que queremos crear. Y esa era una pequeña reflexión que te quería comentar. Recuerda descargar el ebook ¿Qué quiere mi alma? También ahí para seguir al corazón. Yo en un principio lo hice todo con mi intuición. Fui haciendo los cambios que sentía que tenía que hacer y de ahí se fueron abriendo las puertas. Así que totalmente te recomiendo entenderte, conocerte para conectar con tu intuición sin distorsiones y poder seguir el camino que es mejor para ti. Si tienes cualquier duda, comentario, consulta, me puedes encontrar en las redes sociales, Amicomística o de La Riqueza de lo Simple, también en YouTube. Espero que te haya gustado este episodio y nos escuchamos en el próximo.